Aquí comienza. La arquitectura no es una caja. Un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Muy buenos días. Muy buenas tardes. Son las 3:42. La ciudad duerme, el monitor respira. El café ya no calienta, pero el tiempo sigue corriendo, sigue corriendo. Y muy buenas noches. El cursor tiembla, como si dudara conmigo. Render 72%, mi cuerpo 3%. Render 72%, mi cuerpo 3%. Hay días en que la arquitectura parece como si nos hablara más bajo, ¿no? Días en los que, no sé, los edificios se vuelven casi como silenciosos, como si nos escucharan y algo que no entendemos, ¿no? Hace poquito fue el Día de Todos los Muertos, que no es solo un ritual, es un recordatorio de que la materia tiene memoria, donde cada muro, cada piedra guarda la respiración de quienes ya no están. Con las primeras civilizaciones importantes nació la arquitectura que conversaba con los muertos, una arquitectura que era de templos, pero también era de tumbas, de sepulcros. Si miramos un poco la historia, descubriremos, no sé, las pirámides, las mastabas, los túmulos, los mausoleos. Todos ellos eran ciertos intentos casi como de negociar con lo inevitable. Eran máquinas de permanencia, construcciones pensadas para resistir lo que el cuerpo no puede. Y sin embargo, todas comparten como una paradoja. Nacen del deseo de no morir, pero están hechas de materia, que también envejece, se agrieta, se derrumba. La eternidad, incluso para la piedra, tiene fecha de caducidad. Yo creo que quizás sea eso porque la arquitectura siempre haya tenido algo de duelo, ¿no? Donde cada obra es como si fuera un esfuerzo por inmovilizar el tiempo, por detener al instante antes de que se apague. Es un gesto profundamente humano, nadie lo puede negar, de la idea de organizar el mundo para que la muerte tarde, aunque sea un poquito más, para encontrarnos. La casa, el templo, la ciudad, no son solamente cosas o elementos para refugiarnos contra la desaparición. Pero pese a que pase el tiempo, pese a que haya paciencia, la muerte siempre termina entrando. La muerte es la previsión final, el cálculo del derrumbe, la certeza de lo que se levanta también va a caer. Los egipcios ya lo sabían, por eso cuando construían las pirámides que apuntaban al cielo, tenían sus cimientos hundidos en la arena, ¿no? El Taj Mahal, si lo miramos, no es solo ese monumento al amor eterno, ese amor de la amada perdida, sino es la misma esencia de la pérdida, es la belleza convertida en duelo. La arquitectura no puede evitar la muerte, pero quizás darle un poquito, aunque más no sea, darle forma. Y sin embargo, a pesar de todos esos esfuerzos por domesticar el fin, seguimos sorprendidos cada vez que llega. La muerte aparece casi como un accidente, pero quizás no lo sea, quizás sea esa grieta en el yeso, esa inscripción dentro del trazo, tal vez sean planos que contemplan en secreto la fecha de su ruina. Hoy, mientras el mundo recuerda a sus muertos, vale la pena mirar un poquito la arquitectura no como un refugio, sino como testigos, no como la negación del final, sino más bien como el fiel retrato, porque en el fondo, toda obra construida es un intento de escribir lo que el cuerpo no alcanza a decir. El miedo al desaparecer, la necesidad de permanecer, la esperanza de que algo, aunque sea un muro, respire por nosotros cuando ya no estemos. Pero hay algo más inquietante todavía. No solo la arquitectura se enfrenta a la muerte, también quienes la crean.
Hay muertes que parecen escritas como por la misma mano que dibujó la obra, muertes que se convierten como un epílogo inevitable, como si el destino de cada arquitecto estuviera trazado en los planos que levantó. Hay vidas que se extinguieron de manera tan extraña, pero tan extraña, que parecen haber querido dejar con su final una última lección sobre la fragilidad de la materia. Arquitectos que pasaron años controlando la forma, el orden, la proporción, pero que al final encontraron con un desenlace imprevisible, violento, absurdo. Esas muertes, más que tragedias, se convierten en metáforas, en grietas simbólicas que contemplan la biografía de una obra. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa es un arquitecto sino alguien que lucha constantemente contra la entropía? El que intenta que las paredes no se caigan, que el espacio no se disuelva, que el tiempo no devore lo que construye, pero sin embargo llega un punto en el que el cuerpo mismo se convierte en ruina, en que edificios colapsan. Entonces el arquitecto deja de ser el constructor y se vuelve materia de su propio destino. Algunos se despidieron sin aviso, otros con precisión casi matemática, pero todos los casos hay un extraño eco entre su vida, su obra y su muerte. Como si el final no fuera un punto, sino una línea más en el plano de su existencia. Hoy en este día vamos a dejar de lado por un instante lo digital, lo paramétrico, la inteligencia artificial, y vamos a hablar de ellos, de los arquitectos que murieron en circunstancias que parecen diseñadas por el azar o por la ironía divina, no para recrearnos en la tragedia, sino para mirar frente a esa delgada frontera entre el proyecto y el abismo, entre el cálculo y la caída. De quienes transformaron su muerte en una sombra que todavía proyecta sentido sobre sus obras, de aquellos para quienes la arquitectura no terminó con el último muro, sino con el último latido. El tiempo no se deja dibujar, solo lo mides cuando se escapa. El reloj late dentro del plano y el plano no perdona, no perdona. El reloj late dentro del plano y el plano no perdona. Hablamos muchas veces de Francesco Borromini. Fue quizás el arquitecto que más cerca estuvo de construir con la sombra. Francesco había nacido en 1599 en una época donde el arte ya no buscaba esa calma clásica, esa calma de perfección, de simetría, sino la idea más bien era de la torsión, la duda, la curva. Mientras algunos como otros arquitectos intentaban dominar la forma, él se dejó arrastrar por ella. Su archienemigo Bernini, que exaltaba el teatro, la gloria, contrariamente, Borromini esculpía el tormento. Cada una de sus iglesias parece como si un cuerpo que se contrae, un corazón que late entre muros. Su arquitectura no es de equilibrio, sino de tensión. Solo basta mirar, San Carlos de las Cuatro Fontanas, cuando, por ejemplo, no está pensada para ser comprendida, sino para ser sentida. Todo vibra. Es increíble cuando uno entra en esos espacios donde los muros, la luz, las líneas, nunca terminan como de encontrarse. Borromini no proyectaba casi desde la razón, sino desde la obsesión. Era una forma casi tortuosa de construir como quizás una oración, o una plegaria, o como quien a través de la arquitectura intenta salvarse. Pero ese impulso hacia la perfección también lo convirtió en su condena. En 1667, ya un poco viejo, aislado del mundo, amargado por el éxito de Bernini, también enfermo, su mente se había transformado toda enrevesada de sus pensamientos como las volutas que él mismo dibujaba, y una tensión que había tenido durante años estalló en su interior. Fue casi como una estupidez, una discusión tonta con el sirviente. Bastó para quebrarlo completamente. Tomó su espada y se la clavó con precisión quirúrgica en su pecho, como si fuera un diseño propio del final.
Lamentablemente, esa última estocada no fue suficiente y no murió de inmediato, sino que pasó la noche consciente, agonizando, con dolor, dictando cómo debía organizar su entierro. O sea, fíjense, si el tipo se está muriendo y lo único que le preocupa es todos los detalles de cómo va a ser recordado, casi como si estuviera delineando el último plano de su vida. Su muerte fue el último acto barroco, la última línea que separa el creador de su creación, hasta que se disuelva. Borromini no soportó el peso de su propio genio, pero dejó atrás de sí una arquitectura que sigue viva, ondulante, inquietante, maravillosa. Es como si sus edificios continuaran respirando el aire que a él le faltó. Yo creo que Borromini, en cierta forma, no sé, murió por exceso de forma. Su cuerpo no resistió la tensión entre la perfección y el mundo, pero en esa fractura reside quizás la verdad. Cada curva, cada sombra, cada superficie de su arquitectura parece que murmurara, así como en lo bajito, lo que escribió en su carta final: mi espíritu está demasiado atormentado. A veces la belleza en eso, el punto exacto en el que el orden se rompe, y Borromini sin saberlo dejó la huella más humana de todas, la de quien intentó construir el cielo y terminó atravesado por la geometría. El modelo gira lento, las sombras cambian de lugar. Parece que el espacio envejece antes de terminar, antes de terminar, antes de terminar. Antoni Gaudí caminaba despacio. Dicen que siempre lo hacía, como si cada paso fuera parte de un cálculo invisible. Observaba los árboles, las piedras, las sombras, y en todo ello encontraba casi como una lógica secreta. Su arquitectura era eso, era un intento básicamente de traducir la naturaleza en un lenguaje de la materia. Lo que otros veían como ornamento, él entendía que en realidad era la estructura misma de la vida. Para Gaudí el muro no era una frontera, era como si fuera una piel que respiraba, una piel permeable que dejaba y separaba a la vez el exterior del interior. Durante años, él meditaba y caminaba buscando esas respuestas. Construir una casa para Dios, la Sagrada Familia, fue su obsesión, su plegaria y lamentablemente también un poquito de su condena. Gaudí en los últimos tiempos se había aislado, había dejado de lado su fama, el dinero, la sociedad, se convirtió casi como si fuera en un monje, vivía entre los planos, dormía en el taller, dormía en condiciones casi muy precarias, comía muy poquito. Muchas veces ni siquiera comía, su ayudante le llevaban comida porque él estaba todo el tiempo pensando en su proyecto. Había dejado de diseñar para los hombres porque él diseñaba casi para la eternidad, ¿no? El 7 de junio de 1926, fíjense que cerquita, de pleno siglo XX ya, sale a la calle como siempre, vestido con un abrigo, con sus ropas raídas, sus ropas envejecidas, su bastón. Nadie lo reconocía ya, era un anciano desaliñado, abstraído en su mundo de cálculos y de naturaleza. Y al cruzar la Gran Vía en Barcelona, un tranvía lo lleva puesto, lo golpea, cae al suelo y queda ahí. La gente pasa, lo mira y lo confunde con un mendigo y lo lleva al hospital de los pobres hasta que, a los días muere. Nadie reclama su cuerpo. Mientras su templo seguía construyéndose y sigue inconcluso, nadie lo reconocía. Había muerto en la soledad y en lo más desamparado de su vida, ¿no? Cuando recién lo reconocen, la noticia recorre Barcelona como si fuera un eco. El hombre que había dedicado toda su vida a elevar la materia hacia el cielo había sido atropellado por una máquina terrestre. El símbolo era casi como perfecto, era una perfección cruel. La modernidad que él había
imperado, él había propuesto, lo había terminado atropellando, literalmente. Su muerte tuvo algo casi como de parábola, ¿no? El arquitecto que quiso unir el espíritu y la tierra fue aplastado por el progreso que ayudó a desencadenar. La ciudad que había transformado lo olvidó en el asfalto, pero su obra sobrevivió como si hubiera levantado sola para protegerlo del tiempo. Hoy la Sagrada Familia sigue en construcción. Dicen que falta poco. Ha pasado más de un siglo, y quizás eso sea coherente también con la vida de Gaudí, una obra que no termina nunca porque no hay final posible para quien quiso construir lo eterno. La muerte lo interrumpió, sí, pero también lo completó. A veces parece que la arquitectura no necesita a su autor para seguir creciendo. Tal vez en algún lugar Gaudí aún camina despacio, observando cómo las piedras se curvan, cómo la luz cae sobre el mosaico. Quizás su obra sea eso, el modo en que la vida se niega a aceptar que todo termina. ¿Y si no llegó? ¿Y si llegar no era el punto? La arquitectura espera, pero yo no. Charles-Édouard Jeanneret, más conocido como Le Corbusier. Un viejo también conocido de nuestros episodios. Fue quizás el arquitecto que más creyó en el poder del orden. Para él el mundo todo podía rehacerse si se encontraba la proporción correcta. La vivienda era la máquina de habitar, la ciudad un organismo lógico, como si todo tuviera medida, calculado, dispuesto según la razón. Él tenía un sueño claro, someter el caos del mundo a una geometría casi moral. Durante décadas había dibujado ciudades que parecían relojes, máquinas perfectas. Creía que si la arquitectura podía ordenar el espacio, también podía ordenar la vida. Cada plano suyo era como el evangelio, una declaración de fe en la inteligencia humana, pero también en el control, en la pureza de los trazos. Pero bajo esa, no sé si aparente frialdad, latía una búsqueda espiritual quizás, no sé. Le Corbusier no solo quería diseñar edificios, creo que también en el fondo quería salvar al hombre de sí mismo, ¿no? El 27 de agosto de 1965, Le Corbusier sale a nadar al Mediterráneo cerca de su cabaña. Era un ritual que repetía cada mañana, pero ese día el mar estaba agitado. Le Corbusier ya tenía además 77 años, el corazón débil. Su médico de hecho le había prohibido que nadara, pero él, como había hecho toda su vida lo que quería, también lo siguió haciendo hasta el final. Se lanzó al agua solo, con la obstinación de quien no sabe vivir sin desafiar los límites, y su cuerpo fue hallado horas después flotando cerca de las rocas. No fue un accidente banal, fue un acto de coherencia con su vida, creo yo. El hombre que quiso contener la naturaleza con un compás termina engullido por ella. Es un cierre filosófico casi, ¿no? El maestro de la línea recta se perdió en el movimiento inevitable de las olas. Quizás en esa última brazada comprendió que la arquitectura nunca aceptó del todo que el mundo no se dejase ordenar. Hay algo profundo y poético en ese final, si uno lo piensa bien. Le Corbusier desaparece en el mismo elemento que tanto intentó domesticar en sus propios proyectos costeros, en sus ciudades blancas frente al mar. Su cuerpo se diluye en el horizonte como una maqueta disuelta por el agua. La modernidad pierde a su profeta y el mar recupera al hombre que quiso trazarle límites. Tal vez, después de tantos dibujos en el mundo, Le Corbusier eligió mirarlos desde abajo. Quizás comprendió en ese instante último que la perfección no está en el ángulo recto, sino en las curvas inmensas e imprevisibles de las aguas. El tiempo no se deja dibujar.
Eero Saarinen vivió con la mirada puesta hacia arriba. Era hijo de unos arquitectos finlandeses que había emigrado a Estados Unidos y crecido bajo casi con la mirada de un mundo donde la forma era la promesa de futuro, ¿no? Desde joven había entendido que la arquitectura podía ser movimiento, podía ser impulso, podía ser ascenso. Nada en sus edificios permanecía quieto, todo parecía dispuesto a despegar. Una de sus obras más emblemáticas es la terminal TWA del aeropuerto JFK, que es una especie de, si uno lo mira, es como si fuera un ave congelada en vuelo. Sus techos se abren como alas, los muros se doblan suavemente, los espacios fluyen como corrientes de aire. Saarinen diseñaba con una fe absoluta en la modernidad, en la capacidad del hombre por vencer la gravedad con la técnica. Era un arquitecto casi como del entusiasmo, del optimismo estructural, pero también del vértigo. La velocidad con la que trabajaba era la misma con la que se consumía. En 1961, cuando tenía solo 51 años, y estaba en el final, en lo más alto de su carrera, el tipo construía embajadas, aeropuertos, catedrales del futuro, y en ese momento un tumor cerebral lo detuvo. Murió durante una operación quirúrgica en plena expansión, justo cuando su nombre se multiplicaba por el mundo. Su muerte fue una interrupción del vuelo. La línea ascendente de su vida quedó suspendida en el aire, como si el avión hubiese detenido, hubiese quedado ahí estático sin estrellarse. Quizás por eso su obra sigue teniendo ese tono de movimiento continuo, de energía atrapada en la materia, ¿no? Cada una de sus estructuras parece a punto de continuar algo que él no pudo terminarlo. Hay algo profundamente humano en esa coincidencia. Saarinen diseñaba terminales, lugares de partida, de tránsito, lugares de espera. Casi como no hay metáfora más precisa que vivió proyectando espacios para quienes se iban y acabó partiendo antes que todos. Sus edificios siguen ahí erguidos como si fueran alas inmóviles, recordando que la arquitectura a veces no es más que un intento de mantenerse en el aire lo que ya comenzó a caer. Saarinen no murió al caer, sino al detenerse, y en esa pausa, en ese instante suspendido, su arquitectura sigue respirando como si aún esperara la señal de despegue. El reloj late dentro del plano y el plano no perdona. El tiempo no se deja dibujar. Louis Kahn caminaba despacio, con la mirada fija en el suelo y los bolsillos llenos de papeles. En ellos llevaba siempre lo mismo: facturas, dibujos, bocetos, fragmentos de proyectos inacabados. Era un hombre raro, parecía vivir entre dos tiempos, como si un tiempo fuera el de la materia y otro el de la luz. Sus edificios, de hecho, no eran espacios para habitar, sino lugares para pensar. Había construido templos donde la luz no entraba, sino que era como si descendiese, como si obedeciese la gravedad espiritual. Su vida fue un constante diálogo entre lo visible y lo invisible. Kahn había nacido en una familia pobre, quemado de niño, y había sufrido un accidente que le había dejado ciertas cicatrices que lo acompañó toda su vida, y de alguna forma le recordaba que el fuego crea pero también destruye con la misma mano. Kahn convirtió ese recuerdo casi como en una ética. Cada muro debía hablar con la misma intensidad con la que el fuego deja huella. Kahn tenía obras fascinantes y increíbles, como el Instituto Salk, el Parlamento de Bangladesh, la Biblioteca de Exeter. Son monumentos a la seriedad, a la eternidad de lo esencial, pero detrás de esa monumentalidad había un hombre desbordado por su propia intensidad. Trabajaba terriblemente sin descanso, estaba muy endeudado, obsesionado por alcanzar una perfección que a veces era imposible, era inalcanzable.
El 17 de marzo de 1974 regresaba a Nueva York después de un viaje que había hecho de trabajo. Llegó a la estación Penn, exhausto, con los bolsillos llenos de facturas sin pagar, y de pronto murió de un infarto en uno de los baños de la estación. Nadie supo quién era. Su cuerpo permaneció allí 3 días en la morgue antes de que fuera identificado. El hombre que había construido monumentos para la posteridad murió solo en el anonimato más absoluto entre trenes, ruidos y mármol sucio. Su final no fue la negación perfecta de su obra. El arquitecto que había levantado templos para la luz muere en la penumbra, sin nombre, sin templo. Pero quizás ahí reside su mayor coherencia. Kant siempre buscó la verdad de las cosas y la muerte fue su verdad final. La muerte sin gloria, sin destino, sin retórica. Solo la materia reducida a su estado más honesto, el cuerpo. Hoy, cuando uno entra en el Instituto Sal, ese patio abierto al horizonte con el agua, corriendo casi como si fuera hacia el mar, hacia algo que recuerda su ausencia, es como si el edificio estuviera esperando su regreso. La luz que se posa sobre el hormigón con un respeto que solo se tiene hacia los muertos, y de algún modo, Luis Kant sigue allí, disuelto entre las piedras, el aire y esa claridad inmóvil que tanto buscó. Son las 3:42. La ciudad duerme, el monitor respira. El café ya no calienta, pero el tiempo sigue corriendo, sigue corriendo. Hablamos muchas veces de que Zaha Hadid fue la arquitecta que rompió la línea recta. Durante décadas, el mundo de la arquitectura fue su terreno casi exclusivamente en un terreno que es masculino, un terreno rígido, un terreno ortogonal. Bueno, ella se impuso y lo dominó, irrumpió con una fuerza incontrolable, desobediente, desbordada. Donde los demás veían límites, Zaha veía curvas, donde otros veían estructuras, ella veía fluidez. Su arquitectura era pura energía, líneas que se doblan, volúmenes que parecen moverse, muros que se convierten casi como si fueran una piel, ¿no? Zaha había nacido en Bagdad, pero había crecido en Londres, en un mundo cosmopolita. Su acento era tan múltiple como sus formas. Yo creo que nunca perteneció del todo a ningún lugar, nunca se ha encontrado cómoda en un sitio, pero en todos dejó una huella, dejó una impronta. Fue una mujer árabe en un entorno europeo, una artista en un mundo de ingenieros, una visionaria en un sistema que no creía en las visiones. Su arquitectura no se apoyaba en el suelo, sino que a veces parecía como si flotara, como si estuviera suspendido. Y sin embargo, el cuerpo que desafió todas las reglas no pudo desafiar las suyas. El 31 de marzo del 2016, Zaha Hadid murió en el hospital de Miami tras un infarto cardíaco mientras era tratada por una bronquitis. Tenía 65 años, ningún accidente, ningún gesto heroico, solo el colapso repentino del músculo que marca el compás de la vida. Su muerte fue tan inesperada como sus obras. La mujer que convirtió la arquitectura en un acto de movimiento total fue detenida por la más orgánica de las fuerzas, el corazón. Yo creo que hay algo casi como profundamente irónico y poético en eso, ¿no? La creadora de edificios que parecían latir, de estructuras que respiraban, muere por el fallo del órgano que simboliza la vida misma. Pero lo que deja atrás de sí no es un legado de muerte, sino de vibraciones. Sus edificios no son solo monumentos inamovibles, sino son gestos congelados, energías petrificadas. En ellos la materia parece recordar su origen líquido. Nada es fijo, nada descansa. Zaha Hadid transformó la arquitectura contemporánea en una experiencia corporal, sensual, dinámica. Y en ese sentido, su muerte no interrumpe nada, su obra sigue en movimiento. Es la paradoja perfecta de los grandes creadores. Mueren los cuerpos, pero el pulso permanece.
Quizás Zaha no buscó vencer la muerte, sino hacerla fluir. Tal vez su arquitectura, esas superficies que se curvan, esos muros que parecen expandirse, no sean otra cosa que una forma de decir que nada desaparece del todo, sino que cambia de estado. El cursor tiembla, como si dudara conmigo. Render 72%, mi cuerpo 3%. Todas estas muertes, tan distintas, tan improbables, tan humanas, componen una misma arquitectura, no una de piedra ni de acero, sino de destino. La muerte en el fondo no interrumpe la arquitectura, sino que la completa. Cada uno de estos arquitectos trazó una línea y al final fue simplemente la última curva del plano. Ninguno de ellos eligió cómo morir, pero todos dejaron, en su manera de hacerlo, una huella que aún ilumina sus obras. Porque la arquitectura no es inmortal, pero lo que genera sí lo es. Sobrevive a sus autores, no porque desafía la muerte, sino porque la contiene. En cada edificio, en cada ruina, late la memoria de quien lo pensó. Cuando un muro se agrieta, cuando una cúpula deja de pasar la luz, no es solo la materia la que envejece, es el tiempo recordando al cuerpo que la imaginó. Quizás eso sea lo que realmente distingue a los arquitectos de todos los demás, no su talento, sino su forma de morir trabajando, de vivir construyendo contra esa finitud, ¿no? Del imaginar la eternidad sabiendo que el cuerpo no la va a alcanzar jamás. Por eso su muerte no es solo un hecho bibliográfico, es un último gesto proyectual, una especie de firma invisible. Hoy, como un recuerdo en que los vivos recuerdan a los muertos, la arquitectura se vuelve más clara. Los edificios no son solo refugios contra la muerte, sino que son reflejos más nobles. No la niegan, sino que la aceptan, la interpretan, la convierten en forma. En cada piedra hay una derrota asumida, una promesa de permanencia sabiendo que no durará. La muerte de la muerte como accidente tal vez sea eso. Entender que morir no es lo opuesto a construir, sino parte del mismo acto, que todo lo que levantamos, diseñamos o soñamos, lo hacemos con la conciencia de que algún día dejará de existir, que la belleza no reside en lo que resiste, sino en lo que, aún sabiendo que caerá, se levanta igual. Y quizás por eso seguimos construyendo, porque cada muro, cada línea, cada idea es una manera de aplazar el silencio, de decirle al mundo: todavía estoy aquí, hasta que un día, inevitablemente, no lo estaremos. Y entonces, si tenemos suerte, algo, aunque sea una forma, una luz, una sombra, seguirá hablando por nosotros. Muy bajito, como la arquitectura en los días que recuerda a sus muertos. El tiempo no se deja dibujar, solo lo mides cuando se escapa. No llego, pero sigo. No llego, pero sigo. Postdata. Si te quedaste con ganas de más, seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile. También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like y reseñas son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer. Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.